Buenas tardes a todos los que os habéis atrevido a venir esta calurosa, tórrida y horrorosa tarde de sudor de julio en Valencia a ver estos dos cortometrajes. Uno de ellos, como os comentaba en la breve presentación inicial, rodado el año 2017 en los estudios de Vórtice Media, y el más reciente, rodado este mismo año, hace solo unos cuantos meses, también en los estudios de Vórtice Media. El primero, Círculo de Ur, y el segundo, Hoc Est Corpus Meum. Ambos los escribí y los dirigí yo, pero no concibo este trabajo que hemos visto de una manera individual, sino como algo plural. De hecho, el primero se llama Círculo de Ur, igual que el Círculo de Ur, del que nosotros tres que estamos aquí en la mesa, alguna persona más que hay entre el público y otros que están en sus lugares de residencia, pertenecen. Un grupo que no está regido bajo ningún número de control de las fuerzas grises, como decía la añorada Iglesia del proceso. Un grupo que tiene una vertiente espiritual, pero que también, sobre todo, tiene una vertiente artística. No en vano, Avencio Delgado se dedica a la producción musical y José Moral es director de cine, además de pintor, y también escribe. Avencio también es crítico. Los otros miembros del Círculo de Ur, pues bueno, Isidro Juan Palacios es también un gran ensayista, Antonio Ruiz Vega escribe novela, teatro y ensayo, y Francisco Sánchez Clemente forma parte del grupo musical Comunidad del Proceso junto conmigo. Es decir que, si bien por la temática que habéis podido ver en los vídeos, una temática, digamos, como la revista que presentamos, Studia Saetánica, pero no satánica en el sentido de retrotraernos o de regirnos por aquello que fue el adversario, el ángel rebelde de la creación de Jehová, sino por el hecho de que todos los dioses de una religión derrotada pasan a ser demonios para la religión que empieza a ser preponderante tras esa derrota. Es desde ese punto de vista de recuperación del paganismo, pero de un paganismo que no puede recuperarse, y esa es la tragedia, y esa es la oscuridad, y ese es el dolor que hemos querido dejar en estos vídeos, pues nos lleva no solo a concebir el Círculo de Ur como una hermandad, como un grupo que realiza determinadas cosas, sino como un conjunto de gente que puede firmar cosas en colectivo, que también firmamos cosas individualmente, pero que hay un aire de familia. De hecho, cuando estábamos rodando el día del rodaje de Hoc Est Corpus Meum, José Moral me preguntó: ¿esto tiene algo que ver con el Círculo de Ur? Y yo le dije, en principio no. Y me dijo, para mí sí. Y entonces, a partir de ese momento que dijo José Moral, para mí este rito de una mujer que está liberando a otra de las garras de la Inquisición, que la han ayudado a huir, y aún está la pobre con todos los artularios que les ponían, pues para mí sí que tiene que ver, y a partir de ese momento creo que tuvo que ver para todos nosotros. Lo que se pretende, o lo que yo al menos pretendo con la creación de estos dos cortos, con la puesta en marcha de esta revista, Studia Saetánica, de la que ahora os hablaré brevemente, cuyo primer número es de ahora mismo, la recibimos de la imprenta la semana pasada. También con la editorial Vudú Deisdea, donde han salido ya un pequeño ensayo de Antonio Ruiz Vega, un miembro del Círculo de Ur, donde ha salido también un pequeño poemario mío escrito en neoibérico en el año 94, y donde aparecerá una recopilación de autores que han reflexionado sobre lo que supone numancia, más allá de las cifras o de las fechas señeras que aprovechan los partidos políticos o que aprovechan los gobiernos para apuntarse tantos y que luego se olvidan. Por eso vamos a sacar el libro fuera absolutamente de tiempo. Bueno, pues van a seguir apareciendo títulos. También hay uno en proceso de corrección, que es una reflexión de Lorenzo Banfi, un
un intelectual italiano lombardo sobre cuál ha sido su vía espiritual de retorno al paganismo y cómo eso le abrió a otras perspectivas. Pues bueno, podemos hacer desde el Círculo de Ur, desde Gudu Adisdea, desde GH Records, de la que ahora os hablará. Estos cortos, estos poemarios, todos con un... pretendemos, incluso también la obra de teatro Berlín, que tuvisteis ocasión algunos de ver en el día 26 de mayo de 2019, cuando se estrenó aquí en Valencia, sobre la figura de Eva Braun. Pues bueno, yo espero que vosotros veáis el aire de familia que yo encuentro en todo ello. Desde el primer... un libro de aforismos que publiqué en el 98, de contenido fundamental, profundamente nacionalista y pagano, como era Inoxin no Winques, hasta lo actual, lo que se busca es un aire de familia, es decir, es una estética determinada, porque el sistema nos ha arrojado a las fauces de aquello de lo que no nos vamos a poder librar. Al sistema le importa bien poco todo cuanto pensamos, todo cuanto digamos, todo cuanto sea nuestra sensibilidad. Por eso la potencia del corto primero de Círculo de Ur, con esa oscuridad, con esa música también creada, por supuesto no me puedo olvidar de Luis Navas, quien estaba detrás del proyecto de The Worm, y que elaboró la música para ambos cortometrajes. Pues bueno, esta oscuridad, es decir, estamos en los límites de todo, estamos al borde de la extinción. No nos queda más, porque o todo está sedimentado y por lo tanto ya no se puede aprovechar, o lo único que nos resta es ese grito a la nada, que es lo que queremos reflejar en estos dos cortos. Hacer mención de Satanás, hacer mención de Satán en la época posmoderna, como analiza Avencio en el artículo que viene en la revista, puede llegar a ser puro marketing. Nosotros no nos queremos situar ahí. Es cierto que es un contenido un tanto rebelde, o un grito de impotencia, lo de reclamarse, como se diría con el galicismo de Satán, pero no nos situamos ahí nosotros en absoluto, porque trascendemos. Es decir, Satán y lo hacemos mención porque es, como os digo, aquello que los demás consideran que es eso. Y aquello que consideran que los demás es eso, es lo que éramos nosotros antes. No recuerdo qué intelectual comentó, dice, sí, quieren que volvamos a la religión de nuestros padres, pero nosotros lo que queremos es volver a la religión de nuestros abuelos, o más allá, de nuestros antepasados. O como escribió Otto Hahn, el intelectual alemán, mis más antiguos antepasados fueron paganos, los más recientes fueron herejes. Bueno, en esta línea de recuperación de unas raíces que no pueden ser recuperadas, porque nadie va a volver a edificar templos a Júpiter, ni nadie va a volver a edificar templos a Apolo, ni a Isis, aunque se haga, porque no vivimos en una sociedad pagana. Y el paganismo fuera de una sociedad pagana no tiene existencia. Otros pueblos indoeuropeos, como la India, pues bueno, sigue con su politeísmo feliz, pero nosotros ya no podemos. A nosotros solo nos queda la morralla, la escoria. No podemos acceder a nada más porque todo está muerto. Y es desde esta rabia, desde la que yo al menos, y me imagino que mis dos compañeros de mesa y otras personas del público y miembros del Círculo de Ur, escriben y trabajan o elaboran su discurso. Estudia Satánica no es una revista, y con esto ya acabo y dejo paso a mis otros dos compañeros. No es un fanzine, no lleva ningún dígito de control, porque son marcas de las fuerzas grises, como os he dicho, retrotrayéndonos a la añorada iglesia del proceso. Pero no se trata en absoluto de un fanzine, no hay relatos, no hay poesía, no hay adolescencia, es decir, estos son artículos de investigación. Es una revista que pudiéramos decir que incluso es un poco densa y dura, por cuanto no hemos querido divulgar nada, sino profundizar en determinados temas. El primer número, para quienes tengáis interés, luego lo pondremos ahí, comienza con una pequeña nota editorial donde se explica el contenido de la revista.
con el manifiesto del Círculo de Ur, que va sin firma y que es lo que nos constituye como grupo, no solo editorial de esta obra, sino de todo lo que os he ido comentando. Manifiesto que firmamos en común, pero que redactó Antonio Ruiz Vega, y esto lo quiero dejar dicho porque a cada cual lo suyo. Y luego pasamos a los 3 densos artículos de los que constituyen Estudia Satánica. El primero que habla de la revista y del que hablará y quizá ahora un poco Avencio es Satanismo y Postmodernismo, de cómo el satanismo es una broma y cómo estamos en la época en la que todo se compra y se vende, incluso Satán se compra y se vende. Sí, por supuesto. Hay una entrevista a uno de los grandes grupos del dark folk español actual, que es Árnica, bajo el epígrafe "La cultura europea está siendo severamente atacada y destruida". Es una entrevista elaborada a través de un cuestionario, no es un cuestionario, sino que son preguntas profundamente contestadas a raíz de del pie que podía dar Avencio a Carles y a Daniel, los 2 miembros de Árnica. A continuación hay un artículo mío, que es sin duda el más largo, La Iglesia de Satanás como lado oscuro de la New Age, donde analizo si la Iglesia de Satanás, la más conocida a lo largo del tiempo, se podría considerar como lo que dice el título, como la parte oscurita, y digo el adjetivo con todo el tonillo, la parte oscurita de esta pseudo espiritualidad que ahora lo invade todo. Lo bueno de la Biblia satánica de Anton Sandor Lavey es que, como digo aquí, él no ataca tanto a las religiones consolidadas, aunque evidentemente también, porque la Iglesia de Satán no creía en nada, son ateos, sino que ataca a aquellas pseudo-espiritualidades que hacen a la gente envanecerse por ser vegetariana o por comer platos de arroz. Entonces, ahí, en ese punto de ataque a la New Age, es donde más provecho y más contemporáneo es un libro que ya tiene más de 50 años. Cierra la parte textual, una carta desde Galicia de Antonio Ruiz Vega, escrita en la prosa fantástica a la que nos tiene él acostumbrados en todos sus libros sobre numancia y sus novelas sobre Jack el Destripador o sobre Soria, que es para él una constante, y donde habla de Roma Santa, que era el asesino gallego, el hombre lobo de Allariz, que él decía que mataba a la gente porque se transformaba en hombre lobo. Y de hecho así lo que hicieron, juzgar. En la última sección de la revista hay un portfolio fotográfico a cargo de Pedro Gandía, son fotografías de Pedro Gandía, donde sobre una idea pues, que le sugerí yo, porque él es fotógrafo, él es escritor, él ha sido también editor, él toca todos los palos artísticos, pero nunca se había encarado hacia el lado más oscuro o hacia lo que podría entenderse estética y ritualmente, y de esto nos hablará José ahora después, dentro del cine de Hollywood, ¿no? Como satánico. Entonces le sugerí la idea de hacer una serie de fotos y en el mes de mayo de este año nos juntamos él, junto conmigo, y la dejo para el final porque es el plato fuerte, la actriz Ana Brotons, a la que habéis podido ver en el personaje de la muchacha en el corto Hoc est Corpus Meum, con una serie de improvisaciones corporales de las que no se podían sacar todas las fotografías, pero que fue un verdadero entrar en trance los 3 juntos, oyendo a Galaxy 500, al grupo de música estadounidense, en el estudio de Pedro haciendo fotos, Ana improvisando, entrando yo de vez en cuando revestido, y fue absolutamente una sesión inolvidable. Por eso los nombres de ellos tenían que estar también aquí. Así que por mi parte, 14 minutos 14, yo me cronometro, si no os puedo estar predicando 45 minutos, porque eso es mi labor, traeros hacia aquí. Espero que los cortos hayan sido de vuestro interés, que los cortos los sigáis viendo en los festivales donde los acepten o en plataformas donde los podamos colgar. Y os dejo ya con Avencio para que diga también un poquito cómo empezó todo, el Festival Raíz Ibérica, el Coco de Ritmos, su GH Records, y luego con José Moral para que nos hable del cine dedicado al demonio en Hollywood o en Europa o donde quiera. Muchas gracias. Hola, yo soy Avencio y soy el responsable del sello discográfico valenciano GH Records y bueno,
empezó el sello discográfico, empezó de forma completamente independiente, pues en el año 2009. Yo participaba por aquella época en un grupo de música electroindustrial y bueno, grabamos un disco en Estados Unidos, hicimos nuestros primeros pinitos o intentos de introducción dentro del mundo de la música. Y en nuestra segunda producción, ante la imposibilidad de que nos editaran otra vez el trabajo, opté por la autoproducción. Yo en aquella época era la época del MySpace, ahora mismo queda como muy lejana, pero en aquel momento el MySpace era una red social que funcionaba. Era antes que Facebook. De hecho, yo creo que cuando salió Internet, digamos que lo importante eran los foros, ¿no? O sea, la gente se comunicaba por foros, ¿no? Había diversos intereses, ¿no? Que se trataban en foros. Estaba el foro de las armas, el foro de los amigos de los pájaros, etcétera, ¿no? Y todo aquello sí derivó en el MySpace, que era una plataforma en el cual pues la gente que tenía sus propios grupos musicales podía poner música, podía poner vídeos, y ocurrió una cosa que era muy curiosa, que acercó al fan al artista, ¿no? El artista hasta aquel momento había estado distanciado, ¿no? Siempre había habido un distanciamiento entre el artista y el fan, ¿no? El fan se podía aproximar al artista a través de los conciertos, a través de las revistas, a través de los fanzines, pero no tenían contacto directo en el sentido de poder hablar con el artista, ¿no? O sea, el MySpace te daba la posibilidad de conocer al artista y de conocer a muchos más artistas, ¿no? Y en aquel momento no solo coincidió esa plataforma, sino coincidió que el mundo de la música, la industria musical, se había transformado completamente, ¿no? O sea, yo creo que una de las grandes revoluciones de la industria musical en los años 90 y principio de los años 2000 fue el home studio, la autoproducción. Hasta el momento la gente había un proceso en el cual todo el mundo no podía introducirse, ¿no? José Bravo, que es músico, lo puede también colaborar, ¿no? O sea, pagarte un estudio, tener un sello discográfico con cierta distribución, eso no estaba al alcance de todos. Sin embargo, cuando Internet entra en nuestras vidas y ya de una forma más potente, estamos hablando de a mediados de la década pasada, la gente se puede grabar en su casa, pero también se puede distribuir y puedes interconectarte con una infinidad inabarcable de artistas y de público, ¿no? Y en ese contexto nace GH Records. Y nace con una producción en colaboración con un artista japonés, escritor de cyberpunk, llamado Kenji Shiratori, que incluso colaboró con el ya fallecido David Bowie. Y bueno, hicimos una especie de colchón musical, de música electrónica, industrial, y él puso la letra. Y esa producción la grabé yo, la producí yo, quiero decir, la edité y la publiqué. Y empecé a generar una serie de sinergias con otros sellos discográficos. Y eso te abre un mundo que está completamente al margen de la industria y es completamente independiente a la hora de distribuirte, a la hora de moverte, a la hora de conocer otro tipo de música, ¿no? Es la alternativa total a la industria musical. Para no extenderme demasiado, esos son los orígenes de GH Records. ¿Cómo llega GH Records a conocer el Círculo de Ur? GH Records abarca desde música experimental hasta música del corte neoclásico. A mí me gusta denominarlo como manifestaciones nihilistas del mundo moderno, ¿no? Y dentro de esas manifestaciones nihilistas del mundo moderno hay un movimiento muy interesante que yo lo seguí muy de cerca, sobre todo en los años 90, que fue el resurgimiento del pan-europeísmo musical, que, bueno, pues una serie de grupos que hacían música desde de corte medieval, de corte folk, a música industrial, ¿no? O sea, el abanico musical era inmenso, pero lo importante era el concepto, ¿no? El concepto musical te había una serie de caminos o te había una serie de sensibilidades, ¿no? Que hasta ahora, pues, para mí me resultaban muy desconocidas y muy atractivas, ¿no? Y profundizando en ese tipo de música y en ese tipo de aspectos, bueno, pues yo he producido también grupos que están dentro de
de ese tipo de estilos, ¿no? De corte neofolk, de corte dark folk. ¿De qué habla este tipo de grupos? Pues habla de temas identitarios, que posiblemente hoy en día sean políticamente incorrectos. Hablan de paganismo, hablan de viejas leyendas, de viejos dioses europeos, etcétera, ¿no? Es un mundo que se retroalimenta y es muy intenso y además muy desconocido dentro de lo que es la gran escena musical, que la gente pues no tiene absolutamente ni idea de que esto ocurre. Sin embargo, ha movido a miles y miles de personas a lo largo de todos estos años, ¿no? A través de este tipo de música, conocí a grupos como Árnica, como Céltica, que son proyectos que han creado festivales aquí en España, como Raíz Ibérica. Raíz Ibérica pues, es un festival que se creó justamente para reivindicar todo este tipo de cuestiones, ¿no? La cuestión identitaria, la cuestión de recuperación de viejas tradiciones, de viejas costumbres, ¿no? Hablar de viejos dioses, tradiciones musicales perdidas en la historia. Y nos puso en contacto todos un poquito. A Carles yo lo conocí en Raíz Ibérica, a Antonio Ruiz Vega también lo conocí en Raíz Ibérica. Y bueno, a partir de este festival surgió el Círculo de Ur, creo yo. Uno de los motivos, ¿no? Y la conexión que tiene GH Records con el Círculo. Y eso forma parte del comienzo de GH Records en el Círculo de Ur. Yo creo que sí, ya está. Bueno, podría hablar mucho más, ¿no? Estamos aquí cronometrando. No, claro, podría hablar mucho más. Por ejemplo, en la revista hablo de la... Justo, sí, del satanismo visto desde la sociedad de consumo. A ver, a mí me da mucha pereza hablar de la música, pues eso me queda muy pueril, pero es que la música es pueril, es algo adolescente. O sea, el mundo de la música es completamente adolescente pueril, y además yo creo que yo la sitúo pues al final de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la música popular, tal y como la entendemos nosotros, ¿no? Como el fenómeno Elvis Presley, el fenómeno los Beatles, la música de consumo. La música de consumo que además mueve ingente masas, ¿no? de gente, ¿no? O sea, y despierta pasiones, etc. Es un fenómeno de consumo, porque nosotros tenemos que recordarlo, ¿no? Estamos ya no en la sociedad de consumo, sino en la sociedad del ocio, ¿no? Y la gente tiene cantidades ingentes de tiempo, y tiene todo el derecho del mundo para perderlo, ¿no? Pero la música lo que hace es rellenar ese espacio de tiempo y además incorpora filosofías de quita y pon que el individuo las incorpora momentáneamente, bueno, y luego las desecha, ¿no? Y bueno, lo que hace la música en todo ese abanico, ¿no? Inabarcable de estilos, de motivos, de conceptos, bajo mi punto de vista, es rellenar muchos vacíos, ¿no? Ya sé que esto queda un poco cruel y además dicho por una persona que se dedica a la música, pero es una conclusión que saco yo, ¿no? Fíjate, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, surge lo que nosotros, o sea, conocemos como la clase media, ¿no? Entonces yo creo que por primera vez en la historia el hijo del trabajador tiene tiempo para ir a estudiar y tiene tiempo también para ese ocio, e incorpora a su forma de vida estilos que vienen a través de la música. El rock marca una época. O sea, el rock, que posiblemente conforme pasan los años, ¿no? A la música le pasa como a los productos, ¿no? O sea, tienen una obsolescencia, ¿no? Tienen un tiempo de duración, ¿no? Por eso nosotros cuando vemos, no sé, las imágenes de los años 60 y vemos las modas de los años 60, nos parecen horterísimas y garulas, pero en aquel momento la gente las integraba perfectamente en su vida, ¿no? En los años 50, cuando la gente integra el rock a su vida, modifica la vida de esas personas, de esos jóvenes, para hacerlos aún mejores y más perfectos consumistas. La transformación a lo largo de los años de la música va transformando también el modo de consumo, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Bajo mi punto de vista, ¿no? Es decir, o sea, cuando empieza la New Wave, surge también el paganismo con fuerza, a raíz de los hippies,
surge también, no sé, movimientos de carácter más espiritual, ¿no? Que tiene una vertiente más hinduista o más budista, etcétera, ¿no? Pero todo viene a través de una maquinaria de consumo, en el cual ninguno de estos movimientos trasciende en el tiempo, ninguno de estos movimientos realmente cambia nada, dejan una huella, dejan una marca, dejan un estilo, pero como todo el consumo, como toda la maquinaria de consumo, es una opción más para elegir. Y yo veo que el satanismo, desde mi punto de vista, el satanismo se puede englobar dentro de ese análisis. Bueno, no voy a extender más, que habla José Bravo. No lo ha nombrado Josep Carles, pero él es músico desde hace casi 20 años. Oh, es cierto. Ha participado en varios proyectos de death metal, o thrash metal. Soy músico desde hace 30 años. O sea que... Y hace poco, de hecho, estuvimos presenciando un concierto suyo y de esto de que estoy hablando puede saber un rato. Además, él, toda la temática musical gira alrededor de zombies, de Satán, de soldados ovnis, ¿no? Que devoran a gente de supermercados, cosas así. Muy bien. Bueno, pues yo, como miembro de la Hermandad del Círculo de Ur y como director de cine, de profesión, he seleccionado una lista de 8 películas que, a mi parecer, son interesantes dentro del cine y el satanismo. Y bueno, os va a sorprender de alguna manera que la mayoría de ellas no son películas de terror. No son películas de terror al uso, ni son modernas, sino que bueno, son películas que algunas de ellas, después lo citaré, están incluso recomendadas actualmente por la Iglesia de Satán, la Iglesia de Anton LaVey, que fundó Anton LaVey. Pero bueno, vamos a entrar a citar algunas que sí están dentro del género fantástico y que posiblemente ya conozcáis. Primero me gustaría nombrar lo que para mí es la película más satánica de todos los tiempos, y es La lluvia del diablo, dirigida por Robert Fuess en el año 1975. Es una película, bueno, por así decirlo, casi de serie Z. Es infumable la película, pero para mí es la película más satánica que hay y la que más fiel, de hecho es tan fiel que el propio Anton LaVey fue asesor de esta cinta. Como reparto tenemos a William Shatner, el famoso Capitán Kirk de Star Trek, y a Ernst Borgnine, que es un actor de reparto de películas famosas de los años 50, del oeste y del cine bélico. La película ya de entrada abre los títulos de crédito con un cuadro del Bosco y nos adentra en una atmósfera que es tremenda, yo la recomiendo porque es una película, a pesar de lo espesa que es muy, muy atmosférica. De hecho, está localizada en un poblado del oeste. O sea, la película sucede en un poblado del oeste y tiene que ver ahí, en fin, es muy claustrofóbica, esa sería la palabra. Serie Z también. Serie Z. Serie Z es, digamos, lo que está por debajo de la serie B. Como película fue de todo el abecedario. Sí, bueno, es que una película de serie B es una película de bajo presupuesto. Luego la película de serie Z es la que, por ejemplo, las que se hacían con outfits de maquetas y las estas de Godzilla y las películas no de la Hammer, pero incluso peor. Las de la Hammer eran auténticas obras maestras. La semilla del diablo, de Roman Polanski, año 1968. Esta es una película maldita
por muchas otras cosas. Y la cito porque Anton LaVey también fue asesor de la misma historia. Y la historia, evidentemente, yo supongo que la habréis visto, de qué trata, si acaso. Pues voy a hacer un poco de spoiler en todas ellas. En este caso, pues la película pues, nos muestra de cómo el satanismo se adentra en nuestras vidas a través de nuestro vecino, a través del tendero de la esquina, a través de la persona que menos te puedas esperar y que donde hay un propósito, como en el caso de la cinta, engendrar el anticristo, Satán llegará hasta donde tenga que llegar. Y ahí tenemos a nuestro gran hermano mayor, que puede ser, como he dicho, el vecino, o puede ser hasta nuestro compañero de trabajo sin que lo sepamos. Eso es lo que nos intenta mostrar la cinta, es decir, la película de La semilla del diablo. El exorcista, 1973, William Peter Blatty. La novela de William Peter Blatty y la película de William Friedkin, película basada en hechos reales. Como al contrario de muchas otras películas, esta no fue asesorada por Anton LaVey, sino por el padre Thomas Birmingham, catedrático de latín y griego, que además participa en la película haciendo un papel en el cual, no sé si recordaréis, donde se toman un puff, una cerveza con el padre Carras. También lo podemos ver en uno de los programas de La Clave, hablando sobre Lucifer. Y bueno, la película del exorcista no... vamos a ver, es como, de alguna manera, el demonio se introduce en el cuerpo de la niña, no porque se introduce y ya está, sino porque ella lo llama mediante una sesión de Ouija. Y abre una puerta. Y mediante ese problema, de alguna manera, de cerrar el círculo con el padre, en fin, con el exorcista, el padre Merrin utiliza pues al ser más inocente que pueda encontrar para introducirse en su cuerpo y así ser llamado para el posterior exorcismo. A mí esta película me aterra. A día de hoy la veo, yo es una película que me aterra, pero no me aterra la voz de la niña, ni sus insultos, ni tampoco me aterra su cara, no, aterra la atmósfera, pero sobre todo aterra cuando la niña está empezando a ser poseída, cuando todavía no ha terminado la posesión, cuando le están haciendo pruebas en el médico, cuando se producen fenómenos sin interés, cuando de alguna manera el sacerdote, el padre Carras, empieza a tener, pues eso, la madre, el manicomio, todo eso es lo que más me aterra de la película. Esa atmósfera tan densa y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Lo demás ya, yo pienso que está bastante teatralizado, aunque dicen que los hechos reales fueron incluso peor, más salvajes y más dramáticos que la película. Y al parecer pues no fue una niña sino un niño al que le practicaron el exorcismo. La profecía, 1976. Esta obra maestra despierta también, al igual que en el exorcista, despierta en nuestro inconsciente colectivo esos miedos primitivos que todos tenemos. A mí, al igual que en el exorcista, no me asustan las muertes que el niño va provocando por ahí. Me asusta, por ejemplo, cuando entra en el zoológico y los monos se rebelan. De alguna manera quieren, pues eso, rebelarse porque saben que es el anticristo y los humanos no.
O, por ejemplo, cuando van a una iglesia, a un bautizo o algo por el estilo, y no tienen que darse la vuelta con el coche porque el niño entra dentro de los alrededores de la iglesia, entra en auténtico pánico y en histeria sin saberlo, evidentemente, por tratarse de eso, que van a llevar al anticristo a un templo sagrado. Eso no puede ser. Y eso es lo que de alguna manera el espectador sabe y los protagonistas de la película no. Y es lo que asusta, lo que realmente asusta, de alguna manera. Mencionar que el niño, el actor que hace el niño, que hace de anticristo, de Damien, simplemente hizo ese papel con 6 años, ya no volvió a hacer más. A día de hoy es agente bursátil, su nombre es, si mal no recuerdo, Harvey Stephens, lo podéis ver por internet, la verdad es que no ha cambiado nada, es igual. Y bueno, el hecho de que sea... ¿Tiene barba? No, nada, tiene el pelo blanco y ya está. Pero el hecho de que sea agente bursátil y que no se haya dedicado más al cine... Podría ser algo aquí, perfectamente. También tuvo una correduría de seguros, lo cual, pues evidentemente, detrás de los estragos que hizo en la película, pues tiene sentido. Muy bien. Cruce de Caminos, de Walter Hill, año 1986. Esta película no es de terror. Esta película, interpretada por Ralph Macchio, famoso niño de Karate Kid, es una película que nos adentra en el mundo de los pactos con el diablo y del satanismo de una manera bastante entrañable, además. El famoso viaje del héroe, por así decirlo. Y es profundamente satánica. Vamos a ver, está basada en algo que en los años 30 se solía llevar a cabo y que de hecho él dijo que llevó a cabo el bluesman Robert Johnson, haciendo un pacto con el diablo en un cruce de caminos. Pues bien, en la película el niño tiene que acompañar a un anciano, lo saca de la residencia en búsqueda de una canción que el tal Robert Johnson enseñó. Y que, bueno, al final de la película es algo épico, ese duelo entre guitarras eléctricas jugándose el alma frente al mismo Satán entre Ralph Macchio y Steve Vai, nada menos. Aquí un servidor rompió la cinta de VHS en el año 86 de tanto rebobinarla, en ese famoso final de duelo entre guitarristas. Es una película muy entrañable porque además entra dentro de los mitos del pacto con el diablo, que, ojo, no deja de ser un mito irlandés que de alguna manera fue llevado a Estados Unidos en el delta del Mississippi. Y bueno, ahora ya vamos a entrar en películas que no os vais a esperar. Y es que el actual sacerdote de la Iglesia de Satán, Peter Gilmore, recomienda algunas películas que entran dentro de la vertiente de la Iglesia y siguiendo los mandatos de Anton LaVey. En esta lista se incluyen algunas películas de Buñuel como Simón del Desierto. Tiene sentido porque en Simón del Desierto se le presenta una mujer a Jesucristo que no deja de ser pues, el diablo, y se le presenta de diferentes formas. Inteligencia artificial, Steven Spielberg, año 2000. El personaje Gigolo Joe, androide, interpretado por Jude Law, es precisamente la clase de prolongación sexual a la que Anton LaVey soñaba. Siguiente película, Cuando el destino nos alcance, de Richard Fleischer, 1973. Esta película es
Claro, cualquiera podría decir, vale, ¿qué tiene que ver esto con Satán? Bueno, es la visión que tiene la Iglesia de Satán sobre la eutanasia. En la película nos muestra un mundo superpoblado, donde hay mucha gente, y además está lobotomizada, no tienen son apáticos, no tienen razón de existencia ninguna, y en la que encima hace falta comida. No hay comida para alimentar a tanta gente. Y entonces se produce una eutanasia global. De alguna manera, la gente come gente y no lo sabe. Charlton Heston, que es el protagonista de la cinta, pues intenta destapar toda la trama y tal frente a un mundo en el cual de alguna manera nos estamos viendo abocados. ¿Cuál es la posición de los satanistas sobre la eutanasia? Es el sacrificio voluntario. El sacrificio voluntario cuando la vida, cuando la existencia ya no tiene sentido y se realiza mediante un acto pacífico e incluso digno. Es una alternativa, ¿no?, que los satanistas aprueban en caso de que la vida se convierta en algo completamente insufrible. Y ya para terminar, también recomiendan Yo soy la justicia y Harry el sucio, entre otras. Todas las películas de justicieros, sobre todo justicieros urbanos, incluso Mad Max también, vamos a englobarlo todo en el mismo saco. Los satanistas las recomiendan profundamente. ¿Por qué? Porque consideran que cuando la ley ya no funciona, es el hombre quien tiene el deber moral de ejercer su propia ley, contraviniendo contra todo prejuicio sobre el bien y el mal hasta conseguir su objetivo y hacer cumplir su ley. Algo así como tomarse la justicia por su mano. Bueno, cuando la ley no funciona y consideramos que así es, tenemos el deber humano de tomárnoslas por nuestra cuenta, al margen de toda moral y al margen de toda justicia social, por así decirlo. De modo que, bueno, este es el repaso que he dado, creo que me he saltado un poco el tiempo, de las 8 películas que quería traer aquí para comentar por encima. Hay más, evidentemente, muy interesantes, como podría ser La serpiente y el arco iris, también basada en hechos reales. Peliculón y libro también, pero por cuestiones de tiempo pues no podemos... Incluso desglosar La semilla del diablo, las implicaciones con Charles Manson. Claro, eso digo... Los asesinatos, que también son asesinatos rituales. También son Charles Manson, bueno, toda la película está llena, todas las películas que he citado, la mayoría están llenas de... La conexión de Charles Manson con la Iglesia del Proceso, sí, la conexión del Proceso con Secret TV, que tiene una conexión primero con el grupo COM, que son un grupo Fluxus, que es el grupo que es donde estaba Yoko Ono, y la propia creación de la Iglesia de Secret TV, que también son los padres de la música industrial, y a partir de ahí podemos hablar de miles de conceptos que también se han introducido en la vida de mucha gente y que además lo llevan como si fuera una verdadera iglesia. Sí, bueno, en los años 60 y 70, que es en el espectro donde se sitúan la mayoría de estas películas, convergen claramente con la cultura de aquella época y la música. Ahí tenemos tanto Charles Manson, el movimiento hippie, tenemos los Beatles con su Charles Manson recuerda que él creía que el mundo iba a ser dominado por los negros, ¿no? O sea, el mundo al final sería negroide, y para impedirlo, pues él quería esconderse en una cueva, ¿no?, y formar la familia, ¿no? Y cuando en un momento determinado salir y reprobar el mundo, era una cosa así, ¿no?
Y él realmente no comete los asesinatos físicamente, sino que manda a esa familia, que son los que asesinan a la mujer de Polanski, ¿no? Porque sí, porque se equivocan. Porque Se equivocan. cargarse al productor musical Sí, que había sí, pasado sí. del... Además, Pero bueno, Charles Manson se ha convertido en un icono pop absoluto. Totalmente. claro, es que ahí es donde vamos. Es que, No, es que Charles Manson se ha es convertido terrible. en un icono pop que además sigue vendiendo discos. Yo de hecho distribuyo discos de Cierto. Manson, que hace una especie de folk feo, pero bueno, interesante, sesentón, y sí, es un icono. Es un icono y además el icono siempre visto desde el punto de vista que he comentado antes, totalmente adolescente. O sea, lo que hace la gente, bajo mi punto de vista, la gran mayoría de las personas, ¿no? Evidentemente la música popular, ¿vale? La música rock, la música pop, puede servir también como la vía de la mano izquierda, ¿no? Es decir, te puede despertar para intentar comprender mejor lo que nos rodea, ¿no? Si eso es posible. O simplemente lo puedes introducir en tu vida y comprar la mercancía, ¿no? Hay gente que convierte a Charles Manson en un icono, pero ni siquiera lo razona, simplemente le parece que es lo suficientemente transgresivo, lo suficientemente interesante, lo suficientemente hijo de puta para ser un antisistema, ¿no? Y la gente quiere ser como él. Pero es que Es así de fácil, ¿no? Es así de pueril, pero funciona, ¿no? Además, estamos en una sociedad completamente infantil, en la que no puede ver imágenes violentas, ¿no? Están viendo un telediario, te están hablando de la guerra, no, avisamos que vas a ver una imagen violenta, ¿no? Y aparecen unos marines que le están matando a un señor. Y luego ves a todas esas tribus urbanas con camisas de gente destripada, con zombies, hablando de extrema violencia. Hay una atracción cinematográfica hacia la violencia, pero luego todo el mundo la bobina, ¿no? O sea, es una cosa así, ¿no? El Charles Manson marca también musicalmente, ¿no? Y diría incluso espiritualmente una vertiente interesantísima que daría para dos debates. Y todo viene a raíz, o sea, que de una conexión directa con la semilla del diablo. Hace poco bueno, antes de morir se casó con una chica que iba a visitarlo a la cárcel. Y la chica, la chica lo que quería era que, en fin, hacerle firmar el testamento de que cuando él muriese, su cuerpo le perteneciera a ella. De tal forma que lo quería disecar para exponerlo y hacer caja con él. Por lo tanto, no deja de ser un producto que, después de su muerte, todavía sigue produciendo dinero. Bueno, pero es que analiza la figura de Satán. O sea, que tendríamos primero que plantear, ¿no? ¿Qué es la figura de Satán en la historia? De la figura de Satán teológicamente. Y la superficialidad con la que se trata en la música pues eso, es que no llega más. No llega más, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, dentro de los estilos que más tratan la figura de Satán... Quizás porque no se puede llegar a más, porque caer en la nada es el nihilismo. Pero porque estamos en la época de la nada, ¿no? Diría. No hay reflexión. Claro, estamos en la época del vacío, ¿no? En la época de la nada, según Lipoyevsky, ¿no? Y la homogeneidad líquida, ¿no? De Bauman, ¿no? Sí, estamos en algo que está como disuelto, ¿no? Que no tiene ningún tipo de sujeción en nada, ¿no? Pero bueno, es una época de consumo y todo este tipo de cuestiones, todo este tipo de filosofías de quita y pon rellena ese vacío, aunque sea superficialmente. Pues Eso bueno, lo veo yo. creo que lo tenemos que dejar, nos han dicho que tenemos que dejar la sala a las 20:20, así que esperamos convocaros para nuevos estrenos de cortos, nuevas presentaciones de revistas. Sí que os queremos decir, aparte de agradeceros vuestra presencia, y desde luego, pues bueno, no voy a agradecerles a José y a Vence porque forman parte de esto, así que todos os agradecemos la presencia, pero sí que os queríamos comunicar que tanto hablar de Satán se ha debido hacer presente Belcebú en algún momento, porque hay una mosca rondándonos a lo largo de toda la mesa redonda, Sí, además, poniéndose en cada uno de he notado nosotros, que miraba con intensidad, José. caminando. Es un valor añadido. Entonces, por algún lugar ha de estar. Nada más fuera de esta broma, muchas gracias a todos y espero que hayáis disfrutado con las palabras de estas dos personas que tengo yo aquí. Gracias.